Pues hola, buenas tardes. El tema de hoy es la gravedad. Pero bueno, ¿qué con la gravedad? Pues primero tenemos que saber qué es la gravitación. Y bueno, la gravitación, según Resnick, es la tendencia que tienen los objetos en atraerse el uno al otro. Y junto con la gravitación, el buen Newton, nuestro amigo de todo este semestre, tiene la ley de la gravitación universal, en donde se tiene que esta fuerza es igual a G por M1 por M2 entre R cuadrada. Entonces analicemos lo que está pasando aquí. Tenemos que una fuerza está relacionada con dos masas y esta relación es directamente proporcional. Y también podemos observar de esta ecuación que esta misma fuerza es inversamente proporcional a una R. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en esta ocasión de, aquí tenemos una masa 1 y aquí tenemos una masa 2. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que existen una fuerza que sirve para que estas dos partículas se atraigan de alguna forma. Entonces, por ejemplo, podemos considerar aquí que esta masa 1 está recibiendo un jalón. Al principio de la clase veíamos que las fuerzas son un jalón o un empujón. Bueno, en este caso podemos ver que la masa 1 está recibiendo un jalón a partir de la masa 2. Y también podemos ver, bueno, entonces aquí tenemos la relación entre M1 y M2, y son estas dos mismas partículas, pero también tenemos una R cuadrada. ¿Qué es esta R cuadrada? Esta R cuadrada es, bueno, esta R es la distancia que tienen entre ellas. Entonces tenemos, pero tenemos aquí un pequeño detalle. Esta fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, esta ecuación, si pensamos en cantidades vectoriales, es lo mismo que esta ecuación, pero por el vector unitario R. Y bueno, también la ley de la gravitación universal nos dice, por la tercera ley de Newton, que esta misma fuerza que se está ejerciendo sobre esta partícula es igual a la misma fuerza que está ejerciendo la otra partícula, pero en sentido contrario. Es decir, que F1 es igual a menos F2 en cantidades vectoriales. Ok. Ahora bien, esto es la ley de la gravitación de Newton. Ahora, bueno, todo este semestre hemos estado platicando sobre el movimiento de partículas, cómo se están moviendo todas estas partículas y todo. Pero bueno, aquí solo estamos considerando dos. ¿Qué pasa si consideramos más? Podemos considerar cualquier cantidad de partículas que se estén moviendo, bueno, que estén interaccionando entre ellas, y podemos considerar las fuerzas que se están ejerciendo entre ellas. Entonces, si tenemos un grupo de partículas, podemos calcular la fuerza neta en cualquiera de ellas usando el principio de superposición. El principio de superposición lo que nos dice, en términos sencillos, es que la fuerza neta sobre alguna masa, sobre alguna m, es igual a la sumatoria vectorial desde i igual a 1 hasta cualquier cantidad de masas de todas las masas que tengamos. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta aquí que estas son sumas vectoriales. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en R2, entonces tendríamos que esta fuerza neta sobre una partícula en particular es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y f de y en i. Y se me olvidó mencionar que esta g que tenemos aquí también en nuestra ecuación es nada más una constante. Esta g vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons
por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, si volvemos ahorita a la ecuación y analizamos un poquito qué es lo que está pasando, estas unidades se van a cancelar con las unidades que tenemos aquí, lo que nos da como resultado una fuerza en newtons. Y a eso se refiere el sistema de superposición y la ley de gravitación universal de Newton. Ok, ahora bien, consideremos a la Tierra. La Tierra es complicada, pero vamos a considerarla como uniforme por ahora. Entonces consideremos a la Tierra, ¿no? Y consideremos un objeto que está sobre la Tierra. Entonces, en todas las clases que hemos tenido hasta ahorita, hemos considerado nosotros la fuerza de la gravedad como una G que es constante. Entonces, bueno, según nuestro sistema de referencias, podemos tomar la magnitud de G como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero vamos a ver que con estas leyes de gravitación universal y de cómo se está relacionando con el radio, esto puede no ser precisamente esto. Consideremos primero un objeto sobre la masa, consideremos una masa sobre la Tierra. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que, si consideramos la segunda ley de Newton, que nos dice que F es igual a M por A, y tomamos esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que F es igual a G por M, en este caso voy a poner una M grandota para la masa de la Tierra, entre R cuadrada. Entonces, lo que yo puedo hacer usando esto es sustituir aquí, esta MA es igual a G de M, la masa grandota es la masa de la Tierra, entre R grandota al cuadrado. La R grandota obviamente se refiere a esta R que tengo aquí. Entonces, si aquí yo despejo para mi aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad, las M se van y tengo que la aceleración de la gravedad es G por la masa de la Tierra entre esta R al cuadrado. Entonces, aquí estamos viendo que la aceleración debido a la gravedad depende del radio. Esta es una constante, pero esta no necesariamente es una constante. La Tierra no es necesariamente una esfera perfecta y tiene, muchas variables adentro. Entonces, esto no es una constante, entonces esto está dependiendo de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de tener una masa justo en la superficie de la Tierra, yo tengo una escalera aquí gigantesca, medianamente escala, no esta escala, tengo una escalera grandota y entonces tengo esta misma masa? Para empezar, no se cae para allá porque la Tierra le está jalando. Entonces, lo que aquí tengo es esta R más cierta altura h. Entonces, si me regreso a esta misma ecuación, tengo que esta aceleración es en realidad g por mt r más h al cuadrado. Es decir, este valor se está haciendo más grande, lo que implica inmediatamente que este valor se está haciendo más chico. Entonces ya no tenemos necesariamente este valor, tenemos una ligera variación. Esa es por una parte. Por otra parte, podemos considerar qué es lo que pasa. Aquí tenemos esta R y esta H, ¿cierto? Entonces nos estamos alejando de la Tierra. Pero ¿qué pasa hacia adentro? Es decir, si yo mágicamente pudiera hacer un túnel aquí, vamos a hacer un túnel aquí, tampoco está a escala, mi túnel, y entonces Adriana, en bolitas y palitos, se le ocurre brincar hacia adentro del túnel. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno,
Aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Para empezar, podríamos tomar en cuenta la diferencia de densidades entre el centro de la Tierra, entre sus diferentes capas y entre el exterior. Y bueno, si toda la Tierra está jalándome hacia el centro, entonces podríamos pensar que cuando yo brinque para acá, me voy a empezar a acelerar debido a la fuerza de la gravedad. Y en este punto voy a llegar a una aceleración máxima, porque entonces voy a irme para acá, pero ya en desaceleración, porque entonces me va a estar jalando. Entonces prácticamente estaría oscilando aquí hasta el infinito, hasta que alguien me jale o me saque de este loop infinito. Y bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que ahora podemos considerar un radio menor a este R. Entonces consideremos ahora este R. Entonces, pero bueno, aquí tenemos que analizar un poco la densidad por el volumen. Si yo me imagino en este R, puedo imaginarme también una esfera más pequeña adentro de la Tierra. Entonces voy a comparar la esfera pequeña, que sería como la de adentro de la Tierra, con la Tierra completa. Entonces tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces, la masa interna lo voy a poner sobre el volumen de la masa interna, que sería 4 tercios de pi por r al cubo. Y esta razón tendría que ser igual a la masa de la Tierra completa. Y aquí le pongo lo mismo, porque es el volumen, pero aquí le pongo r cúbica, porque estoy relacionando ahora esta R con esta R, es decir, la masa interna con la masa de la Tierra completa. De aquí, bueno, estos términos se van y puedo despejar M interna, que es igual a M de la Tierra por R grandota al cubo por R3. Si yo esta ecuación la meto a esta que tenemos por acá y elimino términos, bueno, para empezar me va a dar que F, esta fuerza es igual a G sobre no, aquí es R2 R3. Entonces, de aquí, bueno, estas dos se van y me quedo únicamente con una R. Entonces, si yo considero un radio menor al radio completo de la Tierra, puedo tener esta relación para sacar esa misma fuerza de la gravedad que se está ejerciendo sobre alguna masa. Esta es la masa terrestre. Aquí, bueno, como estamos en el interior de la Tierra, tenemos que considerar que R va a ser mayor a esta R pequeña. Y bueno, eso sería el efecto de la gravedad al interior de la Tierra versus el efecto de la gravedad a cierta distancia de la Tierra versus el efecto de la gravedad en la superficie terrestre. Cabe mencionar nada más así como dato cultural que la Tierra no es ni siquiera una esfera perfecta, estamos considerando condiciones ideales, pero puede ser que aquí tengamos una cueva o el mar o el magma aquí y el centro de la Tierra y bueno, una serie de cosas que podríamos todavía calcular más a detalle todas estas aceleraciones debido a la fuerza de la gravedad. Y bueno, este es el principio de... Bueno, no, no es ningún principio. Es el análisis de la gravedad en diferentes puntos de la Tierra. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema, que es la energía potencial gravitacional. Como podrás notar, el video cambió ligeramente de formato y esto es por unas cuantas fallas técnicas que tuvimos en cuanto a la pila de las cámaras existentes. Entonces, bueno, disculpas por el repentino cambio de formato. Pero bueno, continuamos con la clase y ahora queremos hablar de la energía potencial gravitacional. Vimos en las otras clases anteriores que la energía potencial es igual a mgh, es decir, es una energía que depende de cierta altura. Este mismo concepto lo podemos aplicar a los conceptos que estamos viendo aquí con la gravitación y con la ley de gravitación de Newton. En ella, y de las clases anteriores también habíamos visto la ecuación donde tenemos que
el trabajo es igual a menos la integral de F por dr. Entonces, aplicando lo que tenemos de la ley de gravitación de Newton, podemos sustituir esta F por la fuerza que nos da esa ley, y el trabajo también sabemos que es igual a delta U. Entonces esto lo podemos reescribir como delta U es igual a menos la integral de lo que ya conocemos como F, que en nuestro caso es G mt por m entre R2 y ya. Me falta aquí un menos. Entonces, para resolver esta integral lo único que tenemos que hacer es, bueno, fijarnos en qué elementos tenemos, y vemos que tenemos tres constantes. Tenemos esta y esta de aquí. Entonces, de ahí sacamos las constantes, y el menos con el menos se hace más. Y entonces tenemos G por mt por la integral, y lo único que nos queda aquí adentro es esto. Si resolvemos esta integral, vamos a tener que tenemos otra vez nuestras tres constantes, y tenemos menos 1 sobre R, pero lo queremos evaluar como es la diferencia entre final e inicial, lo queremos evaluar desde RI hasta RF. Entonces, de esta evaluación evaluamos y nos queda que delta U es igual a otra vez nuestra constante de gravitación, nuestras masas con las que hemos estado trabajando todo este tiempo, por 1 sobre RF menos 1 sobre R inicial. Y entonces queremos todavía seguir evaluando y seguir simplificando esta cosa que tenemos aquí, y bueno, si tenemos un R inicial infinito, nuestra integral de energía potencial inicial va a tender a 0. Entonces ahorita podemos considerar esta U inicial como 0 cuando nuestra R inicial tiende a infinito, y entonces nos queda esta diferencia U con respecto a R, nos queda igual a nuestras masas por nuestra constante sobre R. Y esto es lo que vamos a definir como la energía potencial gravitacional. Ok, ahora bien, ¿en dónde se aplican estas? ¿Qué hacemos con estas cosas? Tenemos un buen compañero que se llama Kepler. No lo conocí, pero me imagino que era buena onda, porque hizo 3 leyes. Bueno, no, sí hizo 3 leyes, a lo mejor no era buena onda, pero las leyes hay que seguirlas. Hizo 3 leyes, entonces este buen tipo se llamó Kepler, e hizo sus 3 leyes, las cuales llevan el mismo nombre de las leyes de Kepler. Y las leyes de Kepler son las siguientes. La primera es la ley de las órbitas, la segunda es la ley de áreas, y la tercera es la ley de periodos. Entonces vamos a poner de una vez aquí, para que no se me olviden, que la primera es la ley de las órbitas, la segunda es la ley de las áreas, y la tercera ley de Kepler es la ley de los periodos. Entonces, bueno, estas son las leyes de Kepler. Ok, ¿qué nos dice la primera ley? Bueno, como nuestro pasado religioso todo tenía que ser perfecto, y la Tierra era el centro del universo, y luego se dieron cuenta de que no, y luego se dieron cuenta de que existían unas órbitas, pero entonces tenían que ser círculos perfectos, pero entonces no. Kepler lo que descubrió fue que las órbitas de los planetas son en realidad elípticas, y como son elípticas tenemos nosotros la consideración de que si observamos una elipse un poco chueca, los elementos de la elipse son F1 y F2, que son los focos, y en esta ley de las órbitas tenemos que considerar a uno de estos focos como el Sol.
Entonces, supongamos que este puntito aquí es el Sol. En el foco 1 en realidad no hay nada, pero bueno, así es una elipse y ahí estaría el Sol. Y bueno, eso es todo. Antes de continuar me gustaría mencionar un par de lugares de la elipse que voy a utilizar. Tenemos dos ejes en las elipses. Tenemos el eje mayor, que es el que va en los extremos más largos, por así decirlo, y tenemos el eje menor, que son la distancia de estos, de los extremos más cortos, en el punto más corto de la elipse. Y bueno, vamos a utilizar nosotros R como esta distancia, es decir, un semieje mayor. Este va a ser R, aunque a veces lo vamos a utilizar también, lo vamos a ver como A. Bueno, eso hay que considerarlo para las siguientes. Entonces, bueno, la primera ley nos dice que las órbitas son elípticas y aquí están los elementos de la elipse. La segunda ley tiene que ver con la conservación del momento y es la ley de las áreas. Entonces, si tenemos en cuenta lo de la conservación del momento, recordemos que la conservación del momento angular es igual a R cruz P y esto es igual a R cruz M B. Entonces podemos sacar este escalar y tenemos que por la conservación del momento este dato va a ser constante. Entonces bueno, tenemos algo así como M R cruz B es igual a L, al momento angular. Bueno, entonces, consideremos ahora en nuestra elipse, con esto que tenemos acá, consideremos un objeto, un punto, un planeta, que está dando vueltas en una órbita elíptica alrededor del Sol. Entonces tenemos aquí un vector R, que vamos a dibujarlo hasta el Sol, de una vez, y un vector de velocidad V. Entonces el producto cruz, lo que nos da es, en R2, lo que nos da es el área de estos dos vectores. Entonces vamos a dibujar según la regla esta del paralelogramo, donde dibujo otra vez aquí mi vector B y entonces aquí mi vector R. Entonces tengo toda esta área, pero lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que voy a tomar la mitad de esta área. Bueno, entonces tengo toda esta área que es la mitad y es lo que me dice la ley. Pero ¿de dónde sale esto? Nosotros tenemos esto de aquí. Entonces nosotros pasamos esta M dividiendo. Entonces tengo L entre M es igual a R cruz B. Pero la ley en realidad solo se refiere a la mitad de esta área. Entonces, bueno, es esto, pero la mitad. Entonces, así nos quedaría, esto es lo que nos dice la segunda ley de Kepler, que es la ley de las áreas. Ahora bien, ¿qué nos dice la tercera ley? La tercera ley es la de los periodos. Y bueno, aquí nuevamente utilizamos nuestras herramientas de la segunda ley de Newton, donde nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, pero también lo que nos dice la ley de los periodos es que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de A. Recordemos que A es esta R de aquí. Entonces, ¿de dónde sale? Pues vamos a ver, utilizando la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, tomamos aceleración centrípeta y tenemos que, otra vez, nuestra ecuación de fuerza gravitacional es igual a m, pero como tenemos aceleración centrípeta, yo puedo poner esa aceleración centrípeta como omega al cuadrado por r. Entonces, omega al cuadrado por r. De aquí despejo mi... no, más bien aquí sabemos que omega es igual a 2pi entre t. Entonces puedo meter 2pi entre t aquí en mi omega cuadrada y tenemos que
G, detener esto un poco, es igual a M 2pi sobre T, todo esto al cuadrado, por R. Entonces, esta R la paso para acá y me queda una R cúbica. Y luego, aquí tengo este al cuadrado y este al cuadrado. Entonces aquí tengo un T cuadrada. Despejo T cuadrada y me queda que, después de todos estos despejes, T cuadrada, mis masas chiquitas se van. Tengo que T cuadrada es igual a 4 pi al cuadrado de estos cuadrados entre estos que están aquí, despejándolos se pasan para acá abajo, y aquí me queda R cúbica. Como esta R cúbica ya habíamos dicho es esta A, entonces esta es la ecuación de la tercera ley de Kepler. Sí, es la misma ecuación. Entonces hay que considerar que, bueno, esto es una constante. En realidad esto ya depende de, bueno, de la G, que es una constante, 4 pi, y la M que estemos considerando, la M grandota en este caso, porque las M chiquitas se fueron. Entonces, esto es lo que dice las tres leyes de Kepler. Ahora bien, otra aplicación de todo este choro es qué pasa con los satélites, con las órbitas y con las energías. Entonces, de aquí vamos a ver que, utilizando nuevamente la segunda ley, vamos a tomar algo muy similar a esto. Entonces, de la segunda ley tenemos que por R cuadrada es igual a, pero en lugar de poner esto, voy a poner la otra ecuación de aceleración centrípeta, que es v cuadrada entre R. Tengo que m v cuadrada entre R. Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? A eso voy, pero permítame un momento. Más bien voy hacia la energía cinética, pero de aquí voy a sacar los elementos que necesito para la energía cinética. Entonces, de aquí voy a despejar v cuadrada. Entonces, esta R se va con una de estas y me queda que v cuadrada es igual a G. Las masas también se van. Qué bonito. Entre R. ¿Sí así me queda? Sí. No. Sí. Sí, así me queda. Sí, sí, porque se fueron las masas y este se quedó igual y ya nada más me queda v cuadrada. Entonces, bueno, sabemos que la energía cinética, también de las clases anteriores, es igual a 1/2 de m por v cuadrada. Entonces le podemos meter este valor aquí y tengo que 1/2 de G por m grandota por R es igual a la energía cinética. Ahora bien, yo veo este valor y veo mi energía potencial de acá. Y veo la M grandota, veo la M chiquita, veo la R, veo la G, veo un menos y un medio que me sobra allá. Esto implica, si esta es la energía potencial y esta es la energía, si esta es la energía cinética y esta es la energía potencial, esto implica que mi energía cinética es igual a menos la energía potencial dividida entre 2. Le voy a llamar de ahora en adelante U medios para facilitar la vida. Entonces, considerando la energía mecánica total, sabemos que la energía mecánica total es igual a K más U. Y entonces esto es igual a, bueno, K ya vimos que es esto, entonces menos U medios, más U. Y hacemos esta suma y lo único que nos da es U medios otra vez. Entonces U medios en realidad es otra vez lo mismo que esto, pero con un signo distinto, lo que implica que esto es igual a menos la energía cinética. Entonces, la energía cinética la puedo poner como menos sí, entre 2R. Y R, nuevamente consideramos que es el semieje mayor, que es igual a... Entonces esto lo vamos a definir como la energía cinética. En un sistema cerrado vimos la conservación de la energía cinética
más bien la conservación de la energía en general. Entonces en este sistema también vamos a tener esto, siempre considerando que sea un sistema cerrado, donde KF más KI, no, perdón, KF más UF va a ser igual a KI más UI. Ok, una última cosa, bueno, y aquí ya se termina el tema, pero quería mencionar una última cosa, que es la velocidad de escape. Si yo tengo un objeto sobre otro objeto, quiero ver qué se necesita, qué velocidad se necesita para que ese objeto escape de la órbita del otro. Entonces, podemos utilizar este mismo concepto. Entonces, consideremos que K más U es igual a 0. Estas son las iniciales y estas son las finales. ¿Por qué las finales son iguales a 0? Porque porque quiero que el objeto se salga completamente de la órbita, entonces el final tenderá a infinito, entonces esto será 0. Sí. Entonces, sí, otra vez, K inicial más U inicial es igual a 0, entonces consideremos nuestra K inicial como lo que ya vimos de acá arriba que es, entonces es un medio de M por B cuadrada, menos, porque aquí tengo un menos, en lugar de más, G por M entre R, y esto es igual a 0. Esto lo paso para acá sumando y entonces quiero despejar para B, para conocer justo esa velocidad de escape. Entonces mi velocidad de escape va a ser igual, todavía tengo el cuadrado aquí, a, y entonces cuando pase este para acá puedo eliminar las masas y este 2 se pasa para arriba, entonces me queda 2 G de M grandota entre esta R, que esta R es en realidad la de acá, sí, esta R es la misma de acá, pero todavía tengo el cuadrado, entonces lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de ambos lados y se van los cuadrados y me queda que esta es la velocidad de escape de un objeto para que salga de la órbita. Entonces, pues bueno, aquí que concluye la segunda parte de este video con la energía potencial gravitacional, las leyes de Kepler y su aplicación en satélites, órbitas y energía. Ahora finalmente, bueno, tenemos un último tema del cual quiero hablar. Este tema me emociona mucho porque me acuerdo que hace casi justo un año fue la conferencia de prensa y yo estaba trabajando muy felizmente, muy aburridamente, y entonces me enteré de la conferencia de prensa, entonces puse cara de que iba a trabajar todavía más seriamente y me puse a ver la conferencia de prensa. Y bueno, me enteré de toda esta onda de las ondas gravitacionales. Entonces, las ondas gravitacionales son fluctuaciones en el espacio-tiempo producidas por un cuerpo muy masivo. Este cuerpo muy masivo se desplaza en el universo y las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Entonces, cuando en septiembre de 2015 el detector LIGO descubrió una de estas fluctuaciones. El detector LIGO consiste, no sé si alcance a ver, yo creo que sí, en dos láseres que cuando existe muy largos, que cuando existe una de estas fluctuaciones, uno de estos se hace un poco pequeño y el otro se hace un poco grande, como al mismo tiempo. Entonces se pueden detectar por medio de sensores evidentemente súper sensibles si hay como alguna fluctuación en este espacio. Entonces, en septiembre de 2015, LIGO detectó un sonido que después, a través de análisis de datos, ellos descubrieron que se trataba de la colisión de dos hoyos negros que se colisionaron para formar uno más grande. Entonces, si pensamos en la cantidad de, bueno, no sé bien cómo explicarlo en este momento, pero como la cantidad de energía que esa colisión produjo, eso generó esa fluctuación, y esa fluctuación fue la que finalmente detectó LIGO en septiembre de 2015.
Entonces, pues, esto confirma lo que ya había teorizado Einstein sobre la energía. Ok, sí, tengo que editar este pedazo. O lo puedo dejar así. Esto confirma lo que alguna vez teorizó Einstein con su teoría de la relatividad y donde, como consecuencia, existían las ondas gravitacionales. Entonces, es la primera vez que el ser humano puede detectar esto. Conforme va avanzando la tecnología, pues podemos ir detectando más y más cosas. Pero esto también es un parteaguas porque así podemos confirmar esto que hasta ahorita se había considerado únicamente como teoría e incluso poder seguir avanzando en nuestro entendimiento del universo. Por ejemplo, se espera que con el estudio de las ondas gravitacionales podamos ver qué fue lo que sucedió en el origen del universo, que dicen los que dicen que creen que saben, que fue el Big Bang. Y bueno, las ondas gravitacionales ayudarían a entender estos procesos, cómo sucedieron y qué sucedieron. Y bueno, es también me gusta mucho porque es muy bonito ver cómo algo como el espacio-tiempo, que es tan inherente a nosotros y que en realidad lo damos por sentado, es en realidad parecería ser como una representación, como cuando tiramos una piedra en un lago, o sea, se hacen unas ondas. Estas es más o menos una analogía similar, entonces es muy bonito ver cómo las cosas se parecen. Y bueno, estas son las ondas gravitacionales. Y este es mi video. Entonces espero que esté muy bien y ya.